Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuadre. Bienvenido Leonardo. Bienvenida Julie. Bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos una pregunta muy buena. A lo mejor algunos ya conocen la respuesta, pero de todas formas quisimos tocar el tema. Sí, incluso algunos ya lo han puesto en práctica. Sí, o a lo mejor lo pusieron en práctica en sus parroquias, en sus grupos y no se dieron cuenta. Así es. Y bueno, ahora nos vamos a hacer conscientes de. Esta es una forma de oración muy diferente a la que estamos acostumbrados. Claro, porque ya reveló qué es. a la luz de la palabra de Dios. Ya dinos la Y pregunta. la pregunta del día de hoy es, ¿qué es la Lectio Divina? Es que ya dijo la respuesta, pues es eso, es una forma de oración a la luz de la palabra de Dios. Ah, caray. Se adelantó. Y justamente, esta forma de oración nos propone leer, meditar y vivir la palabra de Dios. Ojo, toda la oración es así, ¿no? Nos invita a la meditación, al encuentro con Cristo, a la reflexión, a llevar también esta oración a vivirla. Sí. Pero de manera específica lo es la Lectio Divina, es decir, una oración que lleva ciertos pasos, que hay que seguirlos como corresponde. ¿Para qué? Para que tenga éxito. La Lectio Divina es muy utilizada sobre todo entre el presbiterio, es decir, con los sacerdotes. Se utiliza mucho en sus reuniones, en sus encuentros, en el seminario, pero ojo, este tipo de oración no está limitada a ellos, es decir, todos nosotros podemos realizarla. Incluso es algo que cuando yo la he puesto en práctica, te ayuda como a interiorizar a ti mismo, ¿no? El saber qué te quiere decir Dios el día de hoy mediante esa lectura. Claro, y es que la palabra de Dios finalmente tiene esa finalidad, por eso dice, es como una espada de doble filo, o sea, la palabra de Dios penetra en el corazón y por lo tanto hace que nuestra vida se confronte y se transforme. Ahora, la Lectio Divina, curiosamente, tiene sus orígenes en las sinagogas judías, es decir, desde antes los rabinos, es decir, los maestros de la ley, ya utilizaban este método, no idéntico pues, pero más o menos la estructura, justamente para hacer una meditación de la palabra de Dios. Sí. Entonces, no tienen nada de malo, para nada. ¿Por qué? Porque nuestros orígenes incluso son judíos. Sí. Incluso muchas de nuestras fiestas tienen su origen en el judaísmo. Ajá, así es. Sí. Y obviamente ya también nosotros las vamos actualizando, las vamos interpretando en el caso de la palabra de Dios. Pero algunos padres de la iglesia vieron justamente la eficacia que tenía este tipo de oración. Sí. ¿Por qué ellos? Porque a partir de este tipo de oración, de aplicarlo, es que surgen tantas reflexiones, tantos documentos, tantas buenas propuestas teológicas, tantas buenas propuestas bíblicas. Entonces, imagínense la grandeza de esta forma de oración, al grado de que los padres de la iglesia, a partir de allí, escriben sus libros y sus reflexiones y sus homilías. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hace uno esta lectura de la palabra de Dios y la interiorizas, porque son preguntas, ¿no? O sea, cuando yo la he hecho son como preguntas, ¿no? Primero la lees y luego, ¿qué te dice? ¿Qué te dice a ti esto que acabas de decir generalmente, no? No, pues esto. Claro. Ahora, ¿qué te dice a ti personalmente, no? ¿Con qué te identificas, no? Pues con esto. Y ya después, ¿cómo lo vas a llevar a la práctica, no? ¿Cómo vas a llevar a la práctica esto que te dijo a ti la palabra, no? Que pues va a hacer esto y esto. Entonces, como que es algo que te pone a pensar, porque a veces, pues cuando leemos la palabra o cuando escuchamos en misa, generalmente nos quedamos con lo superficial, ¿no? Con la primera pregunta, ¿qué te dice generalmente, no? No, pues que no hay que ser malos o no sé, depende el texto. Pero ya cuando nos preguntan, ¿qué te dice a ti personalmente? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te resuena la palabra? Ya es cuando ahora sí decimos, lo bueno. A caray, a ver, no, pues y ahí empezamos. Sí. Y así, ya entonces, dudamos. Entonces, y ya cuando nos dicen, ¿cómo lo vas a llevar a la práctica? No, pues. Peor. Miren, aprovechando que ya dijo, vamos a hacerlo específicamente para que ustedes puedan anotar, si así lo desean, cuáles son los pasos para realizar la Lectio Divina. Primero, la preparación, es decir, preparar un lugar, un espacio, un momento que sea acorde a, es decir,
donde haya silencio, donde no nos interrumpan o donde todos o yo esté dispuesta a realizarlo. Segundo, Jesús verdad, es decir, vamos a hacer la lectura tal cual del texto. Después de hacer esta lectura nos vamos a preguntar qué dice el texto, qué nos llama la atención del texto. Todavía no con respecto a mí en general. No, pues que Jesús hizo esto, que Jesús dijo esto, a mí me llamó la atención tal parte o tal palabra. Después, Jesús camino, hacemos una meditación. Eso significa entonces, ahora sí nos preguntamos lo que dice Leonardo, ¿qué me dice a mí? Y enseguida, junto con Jesús vida, es decir, con la oración y la contemplación, tiene que surgir un compromiso. Entonces, contemplo, hago mi oración y defino entonces qué es lo que voy a hacer con mi vida a partir ya de lo meditado. Entonces, esta oración que vamos haciendo en esta parte, que no es muy larga, la verdad, no es como el rosario que nos lleva 1 hora y media, pues es breve, le podemos dedicar un momento de nuestro día al Señor, ¿no? Un momento de encuentro con Dios, pero también de encuentro con nosotros mismos. Claro, hay de hecho, para que ustedes sigan un plan de lectura, hay planes de lectura en internet que pueden descargar. ¿Por qué un plan de lectura? Porque esto nos puede ayudar, ya está preparado, ya está con la visualización a que nos transforme. Entonces, ya tiene un orden lógico de tal manera que nosotros vamos a ir meditando y reflexionando de la manera indicada para ver más adelante una verdadera conversión. Así es. Pues bueno, hay que practicar la lección, ¿verdad? Hay que ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto Bye. en Encuadre. Bye, bye. El Encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.